¿Qué tal, Rosendo? ¿Te causa gracia esto? Sí. A ver, ¿por qué? Contanos. ¿Eh? ¿Por qué? No, no. Es decir, a ver, soy un poco aburrido, ¿no es cierto? Pero creo que el presidente, con el asado de ayer, ha confirmado un tema clave. ¿Qué Vos está sabés haciendo que política? los constituyentes del 53 establecieron un sistema presidencialista fuerte, porque veníamos de la guerra civil, que, bueno, ese sistema presidencialista Sí. tenía una clave. Si el presidente tiene un tercio del Senado, un tercio, está a salvo del juicio político y que le volteen un veto. Con solo un tercio del Senado, las dos cosas. Ajá. Yo creo que este sistema es lo que Milei acaba de entender en última instancia, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, puede ser para el veto un tercio del Senado o un tercio de diputados. Sí. Hoy el Senado es más complejo que en aquella época, tiene 24, no 14 gobernadores, Claro. y 72, no 24 senadores. Bueno, y el presidente estaba así. El presidente, viste, es decir, con un tercio de una sola Cámara, rechaza un veto, ¿no es Ajá, cierto? sí. Y a su vez, con un tercio del Senado, está a salvo de cualquier intento constituyente. Este es el punto. Claro. Se puede gobernar en emergencia. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si no le aprueban el presupuesto? Vuelve a prorrogar Claro. y a Tal cual. reaccionar partida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto es lo que en este momento el presidente está presentando, que en una situación política extrema tiene cómo gobernar. Ajá. A ver, lo que hay que hacer, o por lo menos el objetivo de Milei, es llegar bien a las próximas elecciones, todavía falta un año, y conformar su propio Congreso para no estar ahí siempre en la cuerda floja. Por eso te quiero preguntar, Rosendo, ¿a qué atribuís que la opinión pública respecto del presidente y todas las encuestas, o muchas de ellas, lo tienen consolidado en una imagen positiva entre un 45 y un 50%, aún con el ajustazo que propinó? Mirá, yo creo que, es decir, Milei ha logrado que la referencia no sea solo ¿viste? El ajuste, perdón, el fracaso de Fernández. Lo que él ha logrado es ir contra medio siglo. Y, digamos, este es el punto. ¿Ir contra Él medio siglo, dijiste, Rosendo? Claro, claro. Claro. Él dice, esta es la peor crisis de la historia, ¿no es cierto? Este es el punto. Es decir, él se posiciona políticamente frente a un fracaso que no es de un solo gobierno. No, Ese claro. concepto de la casta, bueno, y él en alguna medida se plantea como la alternativa al peronismo, al radicalismo tradicional. Esto lo que requiere es lo que ha empezado a pasar, que el radicalismo y el peronismo, empezó por el radicalismo, empiecen a mostrar fisuras, Claro. y fisuras favorables a Milei. Ajá. ¿Va a avanzar lo de los 5 diputados? Tengo la impresión que sí, pero lo veremos. Y Rosendo, como emergente, porque muchos atribuyen también esta imagen consolidada de Milei entre un 45 y un 50%, más allá de todo, a que tampoco del otro lado hay un emergente. No sé, te pregunto, ¿vos estás viendo a alguien del peronismo, del radicalismo, que el día de mañana pueda hacerle fuerza? Mira, eso no lo sabemos, pero si vamos a las encuestas, la otra figura con muy buena imagen Axel. es Villarroel, claro. dentro del oficialismo. Claro. Y aparecen a nivel de gobernadores algunas figuras nuevas, como Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el único que yo diría le ganó un round a Miguel. Es decir, hay señales de una renovación política más amplia en este momento. ¿Y a Cristina dónde la ubicas? ubicás, Rosendo? No, yo creo que Cristina, a ver, el peronismo está muy dividido. La provincia de Buenos Aires tenés Kicillof por un lado, tenés Cristina con Máximo por otro lado, y para mí los intendentes como un tercer actor. Ahora, individualmente, hoy Cristina no es la mayoría en la oposición, pero individualmente probablemente sea la que más tiene. Ajá. Ahora, volvamos a Milei y el tema de la tolerancia social, porque hablábamos de ajuste,
se dice que el año que viene también va a haber que ajustarse, que no se renuncia al déficit fiscal, a la inflación. Digo, ¿eso puede llegar a tener un costo o los que bancan van a esperar a que Milei tenga un Congreso más afín y favorable para poder gobernar? A ver, dos cosas. Faltan 13 meses para la elección. Sí, una vida. 13 meses, muchísimo tiempo política, y yo creo que sí, es posible que la imagen de Milei caiga, es posible. Ahora, el tema es con qué imagen llega a septiembre del año que viene. Exacto, esa es la gran pregunta. Ahora, vos fíjate, él le pone al presupuesto un 5% de crecimiento. ¿Podrá ser o no va a ser? Pero si se le da o lo tiene ese 5% de crecimiento, pasa a ser una economía más favorable que la actual. Ahora, Rosendo, Sí. ¿qué tal? Buenos días. Por otro lado, preguntarte, porque hace un ratito estábamos hablando de Alberto Fernández y si bien parece que estamos hablando de algo privado, tiene que ver con una estafa que pueden sentir los argentinos de haber votado a alguien que tenía una doble cara. ¿Cuánto beneficia esto a Milei en vistas a llegar el año que viene en septiembre a tener que ocupar el Congreso? Mira, no cabe duda que lo beneficia, pero también 13 meses es mucho tiempo. No sé si dentro de 12, 13 meses vamos a seguir hablando de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Creo que esto desgasta, pero el tema en sí no necesariamente va a estar jugando en ese momento. Lógicamente favorece la estrategia de ir contra la carta. Pero yo lo dije, creo que Milei está jugando en un esquema mucho más amplio de presentarse como la opción frente a un fracaso de medio siglo. ¿Y cómo queda Mauricio Macri en este contexto? ¿Por qué? Porque Macri apoya al gobierno de Milei. Digo, en una futura... Bueno, de hecho hay una alianza, pero en una alianza hacia elecciones legislativas, ¿es Macri el que va a quedar bajo la égida del presidente Javier Milei en el armado? Mirá, ¿cuál es para mí la estrategia de Milei? La estrategia de Milei es no pactar con la dirigencia, es sumarse los votantes. Claro. Entonces, ¿qué está jugando la relación con el PRO? ¿No es cierto? Está jugando que los votantes del PRO, algunas encuestas dicen 2 cada 3 ya se han ido con Milei, otros dicen 3 cada 4 ya se han ido con Milei, y si tomás por separado los que votan por el PRO y por Libertad Avanza ya se ha quedado con un porcentaje importante de esos votos. Ajá. Esta es la estrategia de Milei. La estrategia de Macri es la contraria, llevarlo a Milei a negociar por cantidad de diputados. Que es donde Rosendo, están. Claro, Sí. claro. Sí, te hago una pregunta que es riesgosa, pero no implica juicio de valor, sino pensar qué es lo que nos espera. ¿Milei muestra más talento como político que como economista? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, a tu pregunta, ¿no es cierto? Vemos que la economía es muy difícil, ¿no es cierto? Pero lo político él demuestra un instinto. Y el instinto para el político, yo diría que es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces yo veo, quizás la sorpresa no es la economía. La sorpresa es el instinto político que tiene. Ajá. Bueno. A ver, o sea que estás refrendando lo que dice Lucio en virtud de que muchos dicen que Milei no es un animal político porque además de no estar a la casta, sin ser casta, se puede hacer política. Y de hecho, te pregunto, ¿este asado, esto motivacional, forma parte del ejercicio de la política que empieza a llevar adelante Milei? No cabe duda. Primero, esto refuerza, ya lo dijimos, el tercio de diputados. Refuerza cuando ahora Milei dice, voy a vetar la ley sobre el financiamiento de la educación pública que va a salir, ¿cierto? A mi juicio, dijo la va a vetar. Con esos 87 diputados es suficiente para mantener el veto. Entonces él está consolidando ese núcleo que es fundamental.
Si él consigue 87 diputados, que es un tercio del total, Sí. se asegura mantener el veto. Bien. Que para él es muy importante dada la debilidad en el Congreso. Exacto.